Quien se vaya de aquí con la impresión de que ha entendido lo que se nos propuso, se irá ciertamente con la convicción de que tiene por delante una tarea. Marcelo Longobardi dijo: ¿qué nos espera si el gobierno pierde? Yo prefiero ese riesgo al otro. Yo prefiero el riesgo de que el gobierno pierda al riesgo de que el gobierno gane. ¿Por qué? Porque si bien sabemos cómo procede el gobierno cuando pierde, confiamos en que quienes hasta ahora han perdido hayan aprendido algo, mientras que sabemos que el gobierno no ha aprendido nada. Esta esperanza no descansa sobre la sobreestimación de la oposición. Yo no sobreestimo las fuerzas de la oposición. Yo estimo las enseñanzas de la derrota. Estimo las enseñanzas de la derrota. Así como creo que el cuidado del medio ambiente no es una consecuencia del amor a la naturaleza, sino del horror a los estragos que le hemos producido, también entiendo que en política se puede crecer un poco a partir del momento que uno comprende los estragos que produce la incomprensión de la política. El miedo puede transformarse en una fuente de aprendizaje si somos capaces de pasar de la parálisis del horror a la posibilidad de proyectar modelos progresivamente alternativos de organización social. Tengo la impresión de que toda esta jornada estuvo nutrida por una convicción realmente dramática. Contamos con mucha gente fecunda y no tenemos un sistema político, como bien señaló Marcelo Longobardi, que sea capaz de transformar la energía social en políticas de Estado. Esta es la deuda. ¿Qué es lo que no se ha logrado destruir en la Argentina? La capacidad de generar solidaridad social. ¿Pero qué hemos descubierto en virtud de la ausencia del Estado? Que la solidaridad social es un paliativo, por mejor que sea, por más fecunda que sea la labor de la gente que la lleva a cabo. Hubo aquí alguien entre nosotros, en esta magnífica mesa final que honra el título de nuestra casa, que es el padre Pepe. Al padre Pepe es verdad que lo pueden matar, pero lo peor que le puede ocurrir al padre Pepe es que no haya estado en la Argentina, porque él mismo lo denunció. Eso lo puede matar. Porque un hombre solo no puede construir la justicia social. Ni un grupo puede construir la justicia social. Ni la mejor buena voluntad de un sector, ni las corporaciones mejor empeñadas en revertir sus propias desmesuras. Lo que hoy preponderó aquí fue la enorme conciencia de que sin una organización política capaz de capitalizar la ausencia de república, no vamos a poder prosperar. Que el actual gobierno puede reaccionar ferozmente si pierde, por supuesto. Pero qué horror mayor que el que estamos viviendo porque ganó podemos esperar. Tenemos que comprender que el riesgo debe acompañarnos en nuestro esfuerzo por crear una alternativa. No va a ser sin riesgo. No puede ser sin riesgo. La imaginación que demanda la organización de una alternativa política es enorme. Recordemos siempre, lo he dicho muchas veces, pero creo que vale la pena repetirlo. Pueyrredón le demostró a San Martín que lo que él pretendía al cruzar los Andes, le demostró que lo que él pretendía al cruzar los Andes era imposible. Y San Martín le respondió diciéndole: tiene usted razón, general,
pero es imprescindible. Esta diferencia entre lo posible y lo imprescindible es la diferencia entre un diagnóstico realista que cree que la historia es repetición y un diagnóstico realista que sabe que entre una repetición y otra irrumpe lo inesperado. Porque lo inesperado tiene lugar en la historia. No lo podemos promover, pero podemos alentar su irrupción. Entonces, la diferencia fundamental entre un diagnóstico que propone lo inamovible y un diagnóstico esperanzado es que el diagnóstico esperanzado comprende qué es preciso hoy en la Argentina, y lo preciso hoy en la Argentina es el Estado. El Estado es lo indispensable. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar construirlo? ¿Qué empeño pondrán las dirigencias políticas fragmentadas en llevarlo adelante? No sabemos. Pero nosotros como sociedad tenemos una misión. Somos los depositarios de la memoria de lo indispensable. Lo indispensable va a vivir en nuestra insistencia en que no sea olvidado. Todo el día de hoy fue una reivindicación del papel que la memoria tiene que cumplir en la construcción de políticas nuevas. La memoria no es el recuerdo del pasado. La memoria es la conciencia de lo que el pasado exige del presente. Que no terminamos de entenderlo bien, que no sabemos exactamente cómo se hace. Por supuesto que no. Somos partícipes de la ignorancia de este país. Pero también somos conscientes de lo que la ignorancia generó. Y tenemos que sostener con nuestra reivindicación lo que también Paola sostuvo aquí, cuando ella dice que el pasado nos propone ser solidarios. Ser solidarios, pero la solidaridad en su forma más alta es políticas de Estado. Tengamos conciencia de que el tiempo que nos lleve construirlo no importa. Porque el triunfo más potente del totalitarismo es creer que nos vamos a cansar. Es confiar que no tendremos perseverancia. Es presumir que nosotros al cabo de 4 años nos fatigamos. Si logramos revertir en nosotros mismos la conciencia de que el tiempo es participación y no duración, vamos a lograr un cambio cultural en la Argentina. Un cambio cultural no es un cambio en el campo del conocimiento más erudito, es un reposicionamiento subjetivo frente a la posibilidad de transformar la solidaridad social en proyectos de políticas de Estado. Elijamos una derrota más digna, si quieren plantearlo mal, pero más digna, que nos falte dignidad en lo que emprendamos, aunque nos cueste la vida. Aprendamos a defender el valor de la política. No dejemos que el diagnóstico sobre la política lo tenga el totalitarismo. Seamos balbuceadores, tartamudos, vacilantes, pero en una dirección. La mayoría de ustedes, si no todos ustedes, son católicos. ¿Cómo construyó Pablo la iglesia? Con circunstancias favorables, con grandes mayorías. Derrotó a Roma, señores. Nunca terminaremos de entender eso. Y mi pueblo, el pueblo judío, estuvo 40 años en el desierto para aprender una cosa fundamental. No se termina de llegar a la tierra prometida, porque aprender a habitarla es una tarea eterna. Entonces, ¿qué es la esperanza? Un diagnóstico de cifras, más, menos, el 30%, el 22%. Los padres de este país, los padres de esta patria,
surgieron cuanto menos posible era eso. La idea de San Martín, de entender que la independencia argentina dependía de la interdependencia americana. ¿En la cabeza de quiénes estaba? De grandes partidos políticos, de muchedumbres. Dejemos de idolatrar las cifras. Démosle importancia, pero dejemos de sumar y de restar. Aprendamos a generar, si es necesario, minorías perseverantes, para que sean luego mayorías significativas. Hay un rating para todo. 8 es más que 4. Habrá que aprender a hacer otras cosas que sumar y restar. Habrá que aprender a saber lo que significa 2. 2 viene antes que 1. 2 es la revolución. 2 es la posibilidad de entender que uno no es portavoz de un solipsismo infernal reducido al monólogo de una figura hegemónica. 2 es poder decir nosotros. Aquí hablaron nosotros. Cuando este hombre que estaba sentado acá dijo yo me he limitado a hacer lo que debo, hablaba por nosotros. ¿O qué lo sostiene a él? ¿Un sueldo? ¿A qué responde este hombre cuando hace lo que hace y enfrenta lo que enfrenta? O el padre Pepe, o Marcelo, o Car. ¿De qué están hablando? Están hablando de un sueño encarnado. Se levantan de la cama para mostrar que hay un sueño que es posible, que es real, que consiste en extenderle la mano al otro. Pero hace falta política, porque si no nos agotamos en el amor. Y la política no es el ejercicio del amor. La política es la canalización de la potencia del amor en programas de trabajo, mediante leyes, mediante proyectos de integración. Lo que ocurrió hoy aquí es extraordinario. Estos 4 hombres son inusuales. Derrotaron el miedo. Hay algo que los indigna más que morir y que les ejerce sobre ellos más miedo que morir, que es no ser dignos. Yo creo que las conclusiones de este Congreso tienen que ser celebratorias. En esta Casa de la Rural, la Argentina se encontró con su tarea también. No se ha reunido una corporación para meditar sus intereses exclusivamente, sino sus pasiones y sus sueños. Mañana hablarán todos ustedes de problemas del sector, pero tal vez lo puedan hacer como ciudadanos. Ese triunfo, no se lo pierdan, no lo perdamos. Seamos ciudadanos del campo, ciudadanos de las ciudades, ciudadanos de las escuelas, de las villas miserias. Si no, el silencio habrá vencido.